Dios los bendiga, hermanos y hermanas del canal Matzah, Pan sin Levadura. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mi Relación con Dios, a nuestro episodio número 4. Y hoy tenemos a un invitado especial con nosotros desde Chile, al reverendo César Arias. Pastor, bienvenido al programa Mi Relación con Dios, a nuestro podcast en el episodio número 4. Qué bendición tenerle con nosotros. Bienvenido. Gracias, hermano. Es un gusto para mí. Un cordial saludo, Pastor Durango, a su esposa, a los que escuchan la palabra a través de este canal. Que sea Dios bendiciendo en grande a todos en esta hora. Amén. Gloria a Dios. De verdad que apreciamos el tiempo que usted ha sacado, que ha dispuesto para estar con nosotros a través de esta entrevista que vamos a realizar. Y bueno, todo sea para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Sé que cada uno de los invitados que tenemos aquí en el programa tienen algo que compartir y siempre es edificante para las almas que lo escuchan. Así que bueno, bienvenido, pastor. Y bueno, vamos a entrar en materia un poco. Háblenos un poco de usted y cómo conoció al Señor Jesucristo. Siempre es importante escuchar de aquellos que ya llevan, tienen experiencia en el camino del Señor. Háblenos un poco de usted y cómo esto conoció al Señor Jesucristo. Muy bien, bueno, hablarle de mí es una leyenda, ¿no? muchas cosas leyenda que hablar. Sí. Y hablarle de cómo el Señor Jesucristo me encontró, sí. Porque era bastante niño cuando el Señor llegó a casa. Tenía alrededor de 3 años, quizás 3 años y medio, cuando el Señor llegó a casa y hasta el día de hoy pues hemos permanecido en el camino del Señor. El Señor salvó a mi familia, llegó a la casa de un padre que todos los fines de semana tomaba y que ya a pequeños niños como yo, que tenía 3 años, ya nos estaba enseñando también que los hombres debían de tomar licor, que debían emborracharse para poder ser hombres, y nos iba instruyendo por un camino que no era saludable ni para nosotros como hijos ni para mi madre. Mi madre sufría, ella lloraba. Sin embargo, pues Dios vino y al primero que transformó fue a mi padre. Wow. Y gracias a Dios que hace unos 48, 49 años el Señor nos transformó y hasta el día de hoy estamos sirviéndole al Señor. Mi padre tiene 86, 87 años y todavía predica, todavía lleva el mensaje. No es pastor, pero ha sido un fiel predicador de la palabra de Dios. Wow, qué bendición. Tremendo. Sí, le cuento que era muy niño y puedo decir que los niños, los jóvenes, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos podemos servir al Señor. Completamente de acuerdo con esa palabra. De hecho, la Biblia nos manda a instruirlos. Se instruye al niño en su juventud. A los 11 años fui bautizado en el nombre de Jesús. A los 13 años recibí el Espíritu Santo. A los 14 años prediqué por primera vez. Y bueno, de ahí para acá todavía estoy predicando. ¿Y se acuerda de ese mensaje? ¿Se acuerda de ese mensaje? Sí, me acuerdo de ese mensaje. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Fue mi primer mensaje. Primer mensaje. Sí. Esa forma de comenzar a predicar el Evangelio. Predicando y le cuento que hay muchas cosas que he olvidado, pero hay 3 cosas muy importantes en mi vida que nunca las puedo olvidar. Que fue el día que vine al altar para arrepentirme teniendo 3 años de edad. El día que fui bautizado y el día que recibí el Espíritu Santo. No puedo olvidar esos momentos. Fueron momentos que marcaron mi vida y que van a acompañarme conmigo hasta la eternidad. Qué bendición. Pero sí. usted primero se bautizó y después fue lleno del Espíritu Santo. Sí. Primero fui bautizado y después recibí el Espíritu Santo.
Qué bendición. Quizás casi 2 años después de haber sido bautizado, recibí el Espíritu Santo. Sí. Qué bendición. Entonces de esa manera conoció al Señor y de ahí para adelante ni para mirar para atrás, solo para adelante. No, y han venido muchas luchas, muchas dificultades, muchas pruebas, porque el camino en el Señor, la Biblia misma dice que es para los violentos, para los valientes. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Hay momentos que los hemos pasado muy bien en una convención, en una conferencia de pastores, pero hay momentos que hemos tenido que llorar, que hemos tenido que sufrir, que hemos tenido que edificarnos bien en el fundamento para poder continuar. Luego, Pastor Arias, a través de los años, ¿en qué funciones se ha podido desempeñar usted en la iglesia del Señor Jesucristo? Bueno, cuando estaba en Venezuela, que me presentaban en algún lugar para predicar y decían todos los cargos que había tenido, yo les decía que no mencionaran, porque los autobuses de 2 plantas tienen muchos puestos, muchos asientos, pero que también se queman y se voltean. Sí, en realidad en la iglesia en Venezuela crucé por varios, como decimos allá, cargos, comenzando con el departamento de los jóvenes. A muy temprana edad comencé a trabajar en el departamento de los jóvenes, comencé como coordinador sectorial, luego subí a secretario nacional, luego por casi 5 años presidente nacional de los jóvenes, que ahí fue donde en realidad pues mi ministerio creció un poco más cuando comencé a viajar en todo el país, fuera del país, y Dios nos bendijo en todos los ámbitos. Luego trabajé pasé al departamento de misiones nacional como el tesorero del departamento. De allí pasé a ser presbítero de un sector o de una zona. Después ascendí a supervisor, ya siendo miembro de la Junta Nacional. Y de supervisor, pues el Señor quería trabajar un poquito más en mí, porque siendo presidente de jóvenes, tesorero de misiones, presbítero, supervisor, estaba en una iglesia en un lugar en el estado Trujillo que se llama Sara Linda, una iglesia muy hermosa, muy dadivosa, donde estábamos súper bien, y Dios quería moldearme un poco más, y me tomó y me enviaron como misionero a la isla de Curazao. Allá estuve también como misionero por más de 1 año. Regresamos porque mi esposa, su salud se afectó por el agua. El agua en Curazao es tratada del mar directamente y pueden quitar lo que es lo salado, más no pueden quitar el yodo, y eso perjudicó los riñones de mi esposa y tuvimos que regresar a Venezuela. Y ahí fue donde Dios trabajó en mí, porque Dios me llevó o me envió al lugar, al pueblo que yo había dicho que nunca sería pastora de ese lugar. Y Dios me llevó a ese lugar. Y en ese lugar Dios nos bendijo más que en todos los lugares. Pastoreamos 7 años, es un lugar muy caluroso. El calor siempre está quizás más de 40 grados de temperatura y es muy fuerte. Sin embargo, pastoreamos 7 años, un poquito más de 7 años, y recibimos unas 23 personas. Y en los 7 años, cuando regresamos a otro lugar, habían quizás más de 300 personas ya bautizados en el nombre de Jesucristo. Y eso, pues, gracias. Hoy estaba hablando con un joven, o ya no es un joven, ya es un adulto. Era uno de los jóvenes que bautizamos allá. Hoy me escribió diciendo: pastor, todavía recordamos sus enseñanzas, todavía le extrañamos, todavía le apreciamos. Y yo le dije lo que dijo Pablo: vosotros sois las perlas de nuestra corona. Así que, hermano, pues he trabajado en varios cargos.
y aún viniendo de camino en el Ecuador nos quedamos por casi 2 años y pastoreamos un lugar en Ecuador, en Quito, y allí pues recibimos unas 12 personas, pastoreamos por 1 año y 4 meses quizás, o 7 meses, y en el tiempo que pastoreamos Dios nos ayudó y pudimos trabajar en un lugar donde 6 pastores habían, como se dice en Colombia, habían tirado la toalla, habían abandonado, y el Señor nos ayudó y nos llevaron a nosotros allí quizás como por una prueba, y Dios nos ayudó, y en el tiempo que tuvimos, cuando entregamos la iglesia para viajar para acá, para Chile, ya teníamos 94 bautizados, y sin contar los niños, que los niños eran como 37 niños. Dios nos ayudó poderosamente y pudimos hacer el trabajo que Dios quería. De hecho, hoy hay una iglesia establecida con propiedad y todo en ese lugar, gracias al Señor Jesucristo. Amén, bendito sea su nombre, así es. Luego uno ve una persona con ese recorrido a través de los años, ver cómo comienza tan temprana edad, 3 años, a caminar con el Señor, y uno solo se le viene a la mente la palabra perseverancia. Para usted, ¿qué significa la palabra perseverancia? ¿Qué significado tiene? Perseverancia. Cuando hablamos de perseverancia, hablamos de mantenerse, de constancia. Hablamos de tener constancia en algo o insistir en algo en lo cual nos hemos propuesto, nos hemos trazado. Y cuando nosotros nos proponemos a lograr algo y tenemos constancia, vienen dificultades, vienen luchas, pero sabemos que tenemos una meta por la cual luchar, y vamos a persistir, vamos a luchar, vamos a trabajar, aunque venga lo que venga, vamos a seguir constantemente allí, valga la redundancia, perseverando, luchando, peleando, esforzándonos, pasando obstáculos hasta llegar a la meta que nos hemos logrado. Perseverancia es insistir, es constancia, es no desmayar, no rendirse, no abandonar. Para mí es concepto de perseverancia. Y cuando nosotros nos trazamos una meta, nuestra meta debe ser alcanzada. Y en el camino del Señor, pues tenemos una meta que el Señor dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Escuchaba a un pastor predicando hace algunos días y decía: hermanos, solo nos toca perseverar, porque el Señor prometió salvarnos si perseveramos. Entonces, hermano, creo que si no nos rendimos y si insistimos, esto es perseverancia. Amén. No rendirse, persistir. Persistir. Continuar. De hecho, nuestro tema de hoy en esta entrevista es la perseverancia, y hemos puesto un título a esta entrevista, a este podcast, que se llama Sigue Caminando. ¿Cómo ha sido su caminar con Dios a través de los años? ¿Cómo ha sido ese caminar con Dios? El caminar con Dios, y si nosotros nos damos cuenta, en el caminar con Dios hay momentos que son gloriosos y hay momentos que caminamos por perseverancia, por insistir. Y en realidad, si no fuese porque el camino nos lo trazó el Señor, quizás no andaríamos en el camino si solamente nos lo hubiesen indicado y no tuviésemos un patrón que seguir. Pero gracias al Señor Jesús, que Él es nuestro camino, valga la redundancia. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y cuando miramos a Jesús, no importa lo que suceda, nosotros vamos a ser constantes, vamos a perseverar, porque sabemos que tenemos una promesa, tenemos un galardón. El Señor prometió
estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y en nuestro caminar vienen, como hablamos en nuestros países criollamente, vienen altos y bajos, vienen momentos que estamos arriba y momentos que estamos abajo, pero cuando estamos abajo sabemos que estamos a punto o estamos en el lugar donde podemos impulsarnos y poder estar arriba, y cuando estamos arriba estamos en el lugar donde creemos que debemos estar firmes y mirar dónde vamos a caminar para no tener que caer al fondo. Y es cuando nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta que somos seres humanos y que a los seres humanos les viene aflicción, les vienen dificultades, les vienen tribulaciones, y no podemos obviar que el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y van a venir las aflicciones, pero cuando esas escrituras vienen a nuestras mentes, nuestro camino se convierte en un camino de paz, un camino de alegría, porque sabemos que aún las aflicciones van a venir, pero el Señor está con nosotros para sostenernos. Amén, así es. Pastor Arias, la Biblia nos habla del camino del Señor. De hecho, dice el buen camino. Por ejemplo, Jeremías 6:16, el juicio contra Jerusalén y Judá. Allí el Señor nos habla o nos exhorta al ser humano diciendo que debemos pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y andar por el buen camino. Sin embargo, muchos dicen que no quisieron. Dice allí el versículo que muchos no quieren. Esto me lleva a pensar o a formular esta pregunta: ¿cuál es el camino del Señor y por qué a muchos seres humanos o en sí al ser humano le cuesta andar por él? Bueno, Jesús dijo, cuando comisionó a sus discípulos para predicar, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero, el camino o el buen camino es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la vida. Amén. Cuando dice parado en los caminos, pues Salomón dice en los proverbios: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. El buen camino es el Señor Jesús. Él dijo: yo soy el camino, y dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando hablamos que dice que muchos dijeron no andaremos, el Señor Jesucristo lo sabía, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere. Los que dijeron no andaremos es porque no han creído, no han querido creer en el Señor, en el camino, en la puerta que es el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del Señor Jesús, hablamos del camino, hablamos de la verdad, hablamos de la vida, hablamos de la fuente del agua de la vida. Por eso en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque Él es la vida, el camino, y en Él tenemos todo. Y los que no han querido andar por el buen camino son aquellos que dijo Salomón: caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, caminos de muerte. Yo considero a través de la Biblia que el buen camino es el Señor Jesucristo. Cuando Jeremías dice las sendas antiguas, pregunta por el buen camino y andar por él. Creo que el buen camino que el Señor nos ha trazado es el evangelio. Por eso Él mandó a predicar el evangelio a toda criatura. En el tiempo que vivimos, Pastor Arias, de tanto estrés, de tanta presión, de tanta opresión de parte del enemigo, para muchos es notable el cansancio, especialmente la juventud. De hecho, uno ve que la Biblia dice, o la Biblia nos dice en Isaías 40:30, que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué consejo le daría usted a la juventud o a todo aquel que se siente cansado de caminar con Dios?
Bueno, vamos a continuar lo que sigue diciendo Isaías. Pero Amén. los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una de las cosas importantes es esperar en Dios. La constancia creo que debe venir de la mano con la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe nos ayuda para esperar, para poder esperar en las promesas de Dios. Y lo que necesita cada joven, cada adolescente, cada niño, cada adulto, cada anciano, porque este cansancio, este estrés, esta vida agitada, esta confusión del mundo afecta a todas las vidas, a todas las personas. Los niños se estresan, hermano, con estas cuarentenas que ya más de un año encerrados. Los niños se estresan, los jóvenes se estresan, los adultos se estresan, los ancianos se estresan. Y lo único que tenemos esa esperanza, los que tenemos esa felicidad, son los que esperamos en el Señor. Por eso Isaías continúa diciendo: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Entonces, lo que podemos decirle a cada uno, jóvenes, adolescentes, niños, adultos, ancianos, los que nos están escuchando, es que esperen en Dios, esperad en Dios. Amén, gloria a Dios. El Señor dijo: echad tu ansiedad sobre mí y yo tendré cuidado de vosotros. Amén, me gusta eso, esperar en Dios. Si de verdad que uno ve el versículo y sigue diciendo: más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que todo aquel que vea este video, siente cansado de caminar con el Señor, todo aquel que pueda ver este podcast, escuchar esta entrevista, no se rinda. O sea, la palabra de Dios nos llama a ser consistentes, a ser perseverantes, a seguir caminando, a no retroceder. De hecho, dice que el que retrocede no agrada el alma, no agrada al Señor. Nos manda siempre motivándonos a seguir caminando, a seguir adelante. Me gustaría que nos hablara un poco acerca del siguiente versículo, porque estamos hablando de caminar con Dios, de seguir caminando, de lo que es seguir siendo perseverantes en este camino. Y primera de Juan 2:6 nos enseña de cómo caminar, porque nos dice que debemos caminar como Cristo anduvo. Uno ve que la Biblia dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo según la Biblia, Pastor Arias? Bueno, andar como anduvo el Señor Jesucristo es andar en santidad, en disposición a todo lo que nuestro Dios quiere de nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos, y lo que hago es porque el Padre me lo ha dicho que lo haga. Lo que el Señor Jesucristo hacía era Dios manifestado en carne, y hacía todo lo que en realidad Él tenía que hacer. Y nosotros tenemos que vivir en santidad, vivir justa, sobria y piadosamente para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando decimos que tenemos que andar como el Señor Jesucristo anduvo, una de las cosas que me llama la atención, que el Señor Jesucristo, en lo único que dijo que lo imitáramos, fue en ser mansos y humildes de corazón. Amén. Si algo quiere el Señor, es que andemos en mansedumbre, en humildad, en temor. El temor a Dios, dice Salomón, que es el principio de la sabiduría. Si nosotros queremos alcanzar sabiduría, ser sabio, pensar como Dios piensa, como dice una canción, ver el pecado como Dios lo ve, como el Señor Jesucristo lo vio, andar como Él anduvo, tenemos que tener temor a Dios. Cuando nosotros aprendemos a tener temor a Dios, podemos andar en santidad, podemos cruzar por cualquier circunstancia, que no vamos a caer porque el temor a Dios nos sostiene.
Y hoy por hoy necesitamos el temor de Dios para poder enfrentar todas las circunstancias de la vida. Para caminar como el Señor Jesucristo caminó, para pasar por donde Él pasó, tenemos que estar dispuestos a enfrentar muchas luchas, pruebas, dificultades, porque no fue fácil el camino del Señor. Recuerda que Él como humano, en la humanidad, tuvo que primero obedecer. Así es. Obedecer a su madre, obedecer a José, que era como su padre. Obedecer en todo, trabajar. Tuvo que sujetarse. Aún escuchaba estos días a alguien diciendo, y su ministerio, su madre quiso acelerar su ministerio en la boda de Caná de Galilea, cuando le dijo, hagan lo que él diga. Él sabe lo que va a hacer, así que sujétense, lo que él diga, eso va a hacer. Cuando convirtió el agua en vino. Y él, en su humanidad, le correspondió obedecer, sujetarse, amar, perdonar. Wow. Y luego cuando ya iba a ser crucificado, imagínense todo lo que él sufrió. Entonces, para caminar como él, para andar como él anduvo, para caminar como él caminó, necesitamos estar dispuestos también a padecer como él padeció. Y hoy estamos enfrentando muchas cosas que nos ayudan a mantenernos firmes y constantes, perseverantes en ese camino del Señor. Amén, así es. El padecimiento hace parte del caminar con Dios. Amén. El sufrimiento. Sí, de verdad porque nos perfecciona. Así es. Sí, porque si uno se pone a ver, hay padres que no quieren que a su hijo le pase absolutamente nada. O sea, el niño se cae, de una corren a levantarlo, a mimarlo, a acariciarlo. Yo soy testigo de eso. Amén, así es. Entonces, sin embargo, ellos no pueden evitar de que se caiga o de que se golpee, es parte de la vida. Ahora, Dios podría evitarnos muchas cosas y por eso es que a veces el ser humano en disgusto con Dios, alguien puede decir, yo ya no camino con Dios porque en su poder Él pudo haber prohibido o evitado que esto sucediera y no lo hizo, entonces ya no voy a caminar con Él. Pero la verdad, pastor, es que eso hace parte del crecimiento de nosotros como seres humanos, de formarnos nuestra personalidad, formar nuestro carácter y nuestro diario vivir, es decir, nuestra vida espiritual. De hecho, uno ve que yo no he visto ni un solo siervo del Señor que no haya sufrido, que no ha padecido. Hábleme de uno que no haya padecido. Ninguno. O sea, todos de algo tuvo que pasar. Sí. Entonces, de verdad, estoy completamente de acuerdo con este comentario que hiciste al final, Pastor Arias. Para terminar nuestro podcast, esta entrevista, Reverendo César Arias, me llama mucho la atención lo que dice Génesis 5:24, porque dice que caminó Enoc con Dios y dice que Dios se lo llevó, porque eso refleja de aquel que camina con Dios. Me gustaría entonces que nos explicara un poco este versículo. ¿Qué es caminar con Dios y cuál es el fin de aquellos que lo hacen? ¿Qué es caminar con Dios y cuál es el fin de aquellos que lo hacen? Primero, caminar con Dios considero que es apartarse del pecado. Apartarse del pecado y vivir una vida agradable a Dios. Hebreo 11:5 dice, y agradó Enoc a Dios, y Dios se lo llevó. Porque viviendo apartado del pecado, podemos agradar a Dios en todo. Y la Biblia dice que por la fe Enoc agradó a Dios en Hebreo 11:5. Y si nosotros por la fe, que es perseverancia, que es esperar, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos apartamos del pecado
al no caminar en el pecado, podemos caminar con Dios. Porque en la vida espiritual simplemente existen dos caminos: el camino santo de Dios a la vida eterna y el camino del pecado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es pasarnos como humanos que hemos nacido contaminados con el pecado, pasarnos del camino pecaminoso al camino de la santidad, al camino de Dios. Y cuando nosotros nos pasamos al camino de Dios, desde el principio del camino hasta el final es el camino de Dios. Dios camina con nosotros, nosotros caminamos con Dios. Amén. Entonces, para caminar con Dios, lo que hay es que apartarse del pecado. Caminar con Dios es no caminar en el camino de tinieblas, es no caminar haciendo las obras de Satanás, es no caminar en los deleites del pecado. Considero que es caminar con Dios. Y cuando nosotros caminamos con Dios, agradamos a Dios. Y eso fue lo que hizo Enoc. Enoc agradó a Dios. Dice la Biblia, por la fe, Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó. Entonces, nosotros lo que tenemos es que buscar la forma cómo agradar a Dios para poder caminar con Él. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Y caminar con Dios, en mi experiencia, es lo más grande que hay. Y saber Amén. Que Dios está ahí con nosotros. Aunque a veces, Pastor Arias, pareciera que estamos caminando solo. Sí. Y a veces como seres humanos podemos sentir así. Podemos ser como aquellos discípulos que iban en el camino a Emaús, me parece, si no estoy mal. Y ellos iban, de hecho, comentando de que Jesucristo, que el Maestro, había dicho que iba a resucitar al tercer día, que ya era el tercer día, y bueno, que todavía no había resucitado. Y lo que no sabían es que Él estaba allí con ellos, que era ese caminante, ese extraño que se había unido ahí al grupo y hizo como que iba más allá, y ellos lo invitan a la casa, como usted sabe, la hospitalidad que tenían los hebreos ese tiempo era invitar a su casa, lavarle los pies, darle de comer, 1 kilo con aceite, todo aquello, y solo hasta que él toma los alimentos y los bendice, es que sus ojos se abren y se dan cuenta de que era el mismo Señor Jesucristo que estaba allí cumpliendo su promesa y que no los había dejado solos, porque Dios no nos deja solos. Si alguien quizá a veces piensa que está caminando solo, que ha quedado solo en el camino, la verdad es que el Señor está ahí con nosotros. Sí, muchas veces Él anda en silencio a nuestro lado. Amén, así es. Y quizás en algún momento se quedará un poquito para ver qué vamos a hacer, para ver a dónde vamos a ir, pero nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar extraviar. Eso me gusta de Dios, que nunca me ha dejado. Amén, así es. Entonces, para terminar ya nuestra entrevista el día de hoy, me gustaría que nos dijera una oración, nos dirigiera en una oración por esto, todos aquellos que aún no han comenzado a caminar con Dios, que aún están cavilando. O sea, hay gente que se para el camino, pero no andan por él. Saben cuál es el camino, pero no andan por él. Que puedan pronto tomar esa decisión de comenzar a caminar con Cristo, de empezar a caminar con Dios. Y también por aquellos que quizás se sienten cansados en medio del camino, puedan ellos descansar en Dios, echar en Él toda ansiedad, toda preocupación, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y finalmente me gustaría, Pastor, que nos dirija también en oración para que Dios renueve las fuerzas, para que Dios ayude a la iglesia a seguir perseverando en su camino. Yo creo que estamos muy pronto, más de que cuando creímos, de ser levantados como iglesia. Amén. Y debemos perseverar. Amén, amén. Bueno, antes de orar, antes de dirigir la oración, quiero invitar a todos los que nos escuchen a reflexionar. Quiero recordarles que la iglesia del Señor se va, pero que el camino todavía está abierto, la puerta todavía está abierta, y que todavía hay esperanza para un caminante, para un cansado, para alguien que está trabajado, para alguien que está sufrido, para alguien que no tiene nada
quizás qué comer, o no tiene dinero, no tiene nada. Tenemos a un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos de la manera que nosotros lleguemos. Aún los que tienen mucho dinero y posiblemente no tiene paz, pero necesitamos recomendarle a Cristo como la única esperanza de este mundo. El mundo no tiene más esperanza. Aún con esta pandemia, el mundo está bastante confundido. El mundo se oye que si se pone la vacuna, que si no se pone la vacuna, que el virus mata, que la vacuna también, y el mundo está enloquecido. Pero tenemos una esperanza que es el Señor Jesucristo. Amén, así es. Amén. Así es. Pastor, usted me indica cuando hagamos la oración. Ok, pastor, vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito Salvador Jesús. En este momento glorioso, amado Rey, estamos delante de tu presencia para interceder, Señor, por todos los hombres, por todas las mujeres, los niños, los adultos, los ancianos, los jóvenes, los adolescentes, Señor. Todas las personas necesitan de ti, oh Dios. Queremos, Señor, que este camino que aún todavía está abierto y está delante de ellos, Señor, ellos puedan caminar por este camino, Señor, que ellos puedan tomar el camino, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Salva las almas, oh Dios. Oh, sabemos, Señor, que vienes por tu iglesia. Sabemos, Señor, que pronto nos levantarás, pero hay muchas almas, Señor, que todavía te necesitan. Ayúdanos, Señor, para poder alcanzarlos e instruirlos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, el ministerio de mi hermano Pastor Jonathan. Bendice, Señor, a su esposa. Bendice la congregación. Bendice la iglesia en Canadá. Bendice la iglesia acá en Chile. Bendice la iglesia en el mundo, Señor. Y estamos listos esperando por tu venida, Señor. Pero ayúdanos a ganar un alma más para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, amén, Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, así es. Damos gracias al Pastor Arias por este tiempo que ha tenido con nosotros, de podernos acompañar, de poder estar con nosotros a través de esa entrevista. Creo que nos ha compartido mucha palabra y testimonios también personales que van a ser o son de edificación para aquellos que nos escuchan. Dios bendiga a todos los hermanos, todos los amigos que nos escuchan, y recuerde que estamos en Cristo. Siga caminando. Si usted no ha comenzado a caminar con Cristo, comienza a caminar hoy. Hoy es el día de salvación, es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. Y para aquellos que estamos caminando con el Señor, sigamos adelante, hermano. No se rinda. Si se siente cansado, siempre recuerde que Dios renueva nuestras fuerzas. Y sigamos consistentes, perseverantes en el camino. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el episodio número 5 del podcast Mi Relación con Dios. Dios los bendiga, Pastor Arias. Gracias por estar con nosotros. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias. Dios los bendiga a todos. Bye. Bendice este ministerio. Síguenos, comparte, suscríbete.